Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Y estáis? te había escuchado muy bajito, digo, no sé si soy yo o había algún problema. Quería preguntarte, Pablo, bueno, tenemos estos datos recién salidos de la mesa, no sé, como de los recién salidos del horno, mejor dicho. ¿Qué tal, cómo los valoras? Bueno, en primer lugar, los bancos centrales son una especie de incongruencia andante, ¿no? Porque llevamos escuchando años y años, queremos inflación al 2%, queremos inflación al 2%, y luego tan pronto empieza el movimiento de la inflación hacia ese 2%, automáticamente les preocupa que el mercado de bonos, la rentabilidad de los bonos en el largo plazo empiece a subir, que es algo que va completamente unido a esa expectativa de inflación. Por tanto, digo que son muy incongruentes. Es como quiero una cosa, pero luego cuando la tengo, evidentemente me preocupo. Lo cierto es que el salto, como veis, a ese 1,4 en tasas de inflación es un repunte muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de cotas prácticamente del 0,2%. Por tanto, es un movimiento extraordinariamente violento en tan solo el cómputo de un mes. Es tal vez lo que más les preocupa, que no ha sido un proceso lento, sino un proceso muy, muy rápido, y pone de manifiesto fácilmente que estamos ante lecturas de inflación que no veíamos desde el año 2018. Por tanto, está bien este acercamiento al 2%, pero la velocidad a la que está ocurriendo probablemente empieza a ponerles nerviosos, porque no hay que olvidar que hay una expectativa creada muy grande de recuperación económica en la segunda parte de este año, y simultáneamente un montón de estímulo en tipos al 0%, tipos negativos del menos 0,50 a nivel de tipo de facilidad de depósito en los bancos europeos, tenemos el tipo de Euribor al menos 0,50 prácticamente, tenemos paquete que quiere sacar Biden de 1,9 billones adicionales a lo que ya ha habido, entrega de cheques de $1.400 a los ciudadanos, pagos de $600 a la semana. ¿Qué ocurre? Que es un cóctel de como de repente vuelve el optimismo, como la percepción de que salimos de esta pandemia se convierte en una realidad en la segunda parte de este año y sigas con tanta gasolina cerca de la hoguera, la posibilidad de explosión, y hablo de explosión en términos de inflación, es muy grande. Si eso pasa, ¿qué ocurre? Pues que automáticamente nos encontramos con un mundo terriblemente endeudado como nunca antes hemos tenido, y ese endeudamiento afecta a gobiernos, afecta a empresas y a particulares, y el costo de la financiación de ese endeudamiento de repente se dispara por la inflación. ¿Qué pasa? Pues que eso puede generar evidentemente un efecto rebote muy malo que nos lleve a vivir otra desaceleración económica e incluso una recesión. Por tanto, estamos en ese punto de equilibrio muy, muy complejo de querer inflación, sí, pero cuidado con lo que deseas. No vaya a ser que la inflación no sea del 2%, que es lo que a los bancos centrales les gustaría ver, sino que la inflación se te empieza a disparar al 3-4%, y eso traería una grandísima inestabilidad financiera. La bolsa no sería tan apetecible respecto a los bonos, el coste de financiación sería mucho más alto, muchas empresas zombie ya no tendrían sentido y tendrían que empezar a declararse en bancarrota porque viven a base de financiación a tipos cero. Es decir, desataríamos evidentemente un escenario muy, muy complejo. Pablo, estabas diciendo que se está descartando una recuperación importante para el segundo semestre de este año. Goldman Sachs ya previendo esa recuperación, incluso ha elevado sus actualizaciones, ¿no?, de lo que va a ser el consumo de demanda de petróleo. Vemos el oro negro disparado, 0,72%, el crudo Brent de subida a 65,76, hoy ya estábamos hablando por encima de los $66. Y mientras tanto estamos viendo, claro, más allá del barril como tal, vemos hoy, por ejemplo, tímidamente a Repsol retroceder el 1%, aunque ya ha llegado a recuperar ese nivel de los 10 euros por título. No sé cómo nos podrías ¿no?, arrojar tu visión sobre lo que es el mercado del crudo y el sector entero. Mirad, voy a compartir con vosotros esta gráfica, la que estoy ahora mismo, en la que Sí, estoy trabajando ahora mismo. la vemos. Es la evolución del petróleo Brent a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente. Aquí vemos pues desde el año 93 en adelante, la gran subida que se experimentó hasta el año 2007. Este es el estallido de la burbuja inmobiliaria que dio pie a la crisis financiera en 2008 y el
el desplome brutal del petróleo, y luego hemos tenido distintos momentos. Aquí fue la gran sobreproducción de petróleo. Aquí los inventarios de petróleo, producción mundial era tremendamente elevado respecto a la demanda, porque China se había desacelerado muchísimo y era el principal comprador de petróleo mundial, y eso generó un ajuste en precios terrorífico. Luego, después tuvimos la recuperación momentánea y luego esta otra caída grande es el COVID, el efecto de la pandemia, ¿no? Como veis, pues 3 grandes crisis a lo largo de los últimos 12 años y estamos en plena recuperación. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y hasta dónde crees que puede llegar esa recuperación? Yo siempre digo que para algo están las tendencias y las historias, ¿no? Los mercados no son tan distintos ahora de lo que eran hace 2 décadas, nos sigue llevando el mismo tipo de comportamiento de euforia y de pánico, y probablemente si la OPEP y Rusia consiguen controlando esa producción para que no haya un exceso, hasta que no haya una nueva recesión económica, el petróleo podría seguir subiendo. El objetivo probable es que alcance esta zona de aquí. Como veis, estamos hablando de 75, 82 dólares por barril. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que la propia recuperación del precio del petróleo impacta en las presiones inflacionistas, porque la energía es un factor que pesa mucho en el cómputo de la inflación cuando no extraemos inflación y alimentos, y por tanto la inflación general se va a ver influenciada lógicamente por esta gran subida que está protagonizando el precio del crudo, y en algún momento, cuando lleguemos aquí, es muy probable que eso que hemos planteado al principio de presiones inflacionistas que puedan descarrilar la recuperación económica haga que se dé la vuelta a partir de estos puntos hacia niveles más bajos. Por el lado de Repsol, que es el otro factor, tiene que haber una correlación existente, y de hecho la hay. Si os fijáis dónde están los máximos de Repsol, finales del 2006, principios del 2007, y lo ponemos en contexto con este gráfico del petróleo que estábamos mirando hace un momento, estos máximos son 2006-2007. Esta estructura del petróleo a la baja es la misma estructura que podemos apreciar cuando analizamos un valor cuyo beneficio depende en buena parte de cómo cotiza el crudo. Probablemente Repsol todavía tiene recorrido al alza a medio plazo hacia esa zona de 12,5, 14, podría ser un ataque a esta zona de aquí arriba, pero evidentemente la estructura en Repsol es una estructura negativa si lo miramos desde un punto de vista de medio-largo plazo. Por tanto, si tuviese que hacer un pronóstico, creo que lo más probable es que en el caso de alcanzar esta zona lo que veamos sea un rechazo y una nueva rotación hacia niveles más bajos. Más allá de este bárbaro análisis de lo que es bueno, pues el oro negro, ¿no? y Repsol, querría que mirásemos, hace un momento estabas hablando de los bancos centrales. A mí Janet Yellen todavía me cuesta sacarla de la Fed, pero anoche hablaba, bueno, hemos escuchado hablarla como secretaria del Tesoro norteamericano a favor de un dólar digital, pero bueno, estaba como mucho más opuesta, ¿no?, a lo que es el Bitcoin, con lo cual se traducía en un cierto varapalo para la criptomoneda. No sé cómo has visto los últimos movimientos sobre el Bitcoin. Bueno, que los bancos centrales hablen mal de monedas como Bitcoin o Ethereum tiene todo el sentido del mundo, porque hay que pensar que lo último que quiere un banco central es que surja una moneda digital que no controle. Los bancos centrales, en connivencia con los gobiernos, tienen un control férreo de todo lo que es el sistema monetario, y de hecho ahora mismo esa independencia que tanto proclaman los bancos centrales de los gobiernos se está perdiendo. Ahora son los gobiernos los que dicen cuánto dinero necesitan y los bancos centrales lo crean de la nada y a través de la compra de bonos se lo ceden. Es una aberración, en mi opinión. Yo llevo 35 años en esto, en la industria. Me parece que lo que estamos viendo en este momento es algo totalmente criticable. Hemos pasado, como se olvida decir, hemos cruzado el Rubicón. Ya no hay vuelta atrás. Esto es un disparate y nos va a explotar en la cara. La pregunta es cuánto tarda, si meses o años en explotarnos, pero tarde o temprano vamos a recoger lo que estamos sembrando, que es una falta de seriedad a nivel financiero, porque pensamos que podemos crear dinero de la nada y con eso solucionar todos los problemas. Llevamos creándolo o creyéndolo 2 décadas, y evidentemente no es así. Sería muy fácil este mundo si pudiésemos crear dinero cada vez que tenemos que solucionar un problema. Por ejemplo, como le digo yo a mis clientes,
qué fácil sería solucionar el problema del hambre en el mundo, ¿no? Si, como dicen algunos, la deuda se puede condonar simplemente porque es un apunte contable. Digo, vale, pues crea muchos billones de nuevo dinero y repártelo entre la gente más pobre. Fíjate qué fácil solucionas el problema, es que no es tan sencillo. Y, sin embargo, estamos pensando que se puede hacer y veremos cuáles son las consecuencias dramáticas de lo que estamos haciendo más adelante. Evidentemente que hay una moneda alternativa a las divisas fiat, es algo que a los bancos centrales no les gusta porque lo que están generando es la devaluación de la propia divisa fiat. Cada vez hay que usar más billetes de dólar, más billetes de euros, más billetes de libras, más billetes de yenes para comprar el mismo activo. A eso se llama inflación encubierta. Es decir, pensando que le costaba a vuestros padres o a vuestros abuelos comprar una vivienda y cuántos billetes tenéis que usar vosotros. Ese aumento del valor de la vivienda es lo que se llama pérdida de capacidad adquisitiva del dinero fiat. Y en la alternativa a ese dinero fiat son este tipo de cosas como Bitcoin, que no están controladas bajo ningún prisma, ni por gobiernos ni por bancos centrales, que probablemente intentarán controlar porque si toma una relevancia excesiva en el mercado es algo que les va a incomodar mucho. Dicho eso, este es el comportamiento histórico de Bitcoin, que como sabéis es la criptomoneda más antigua, empieza en el año 2009 y es una moneda que, como os he dicho muchas veces, no está exenta de movimientos brutales. Tiene, por eso siempre digo, muchísima cautela con estas cosas, porque cada vez que vemos un movimiento correctivo de este tamaño, esto es un 94%. Esta corrección de aquí, estamos Pablo, hablando disculpa, de correcciones de un 85%. Disculpa, Pablo, es que no veo el gráfico. Voy a ver si lo compartes o si lo pueden subir. Ahora sí. Ahora vale, sí. Perfecto, vale. Decía gracias. que estos movimientos correctivos que veis aquí es de un 93%, 94%. Esto de aquí es un 85%. Esta caída que se ve aquí es aproximadamente otro 85%. La única manera de entender esa dimensión de la corrección es no trabajar con escalas logarítmicas y ahí sí veis cómo prácticamente cada corrección de estas hace que vuelva al punto de inicio para entendernos. Este tipo de activo hay que mirarlo en escala logarítmica porque si no parece que antiguamente no ocurría nada porque los precios eran muy bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la gente me dice hay que comprar Bitcoin, digo sí, yo tengo Bitcoin, pero lo que tengo claro es que en cualquier momento puedes tener una corrección muy severa, lo cual no altera la tendencia estructural. Nuestro objetivo era la zona 50, 55.000, ya hemos alcanzado ese nivel, de hecho hemos llegado a los 58.000 y ahora la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿No? Todo el mundo está con la gran pregunta de ¿va a haber una corrección mayor? La subida ha sido espectacular. Para que os hagáis una idea, Bitcoin arranca en este mínimo en los 3.900 y pico y ha subido un 1.364%. Es una barbaridad. Con lo cual, claro que puede haber correcciones severas. No es un inconveniente ni es algo que no haya ocurrido anteriormente en la criptomoneda. Si yo tuviese que ponerle un objetivo razonable al primer movimiento de Bitcoin, lo que haría es tener en cuenta cuál ha sido la estructura que ha marcado todo el proceso ascendente en Bitcoin. Lo pintaríamos un poco de esta manera. A ver si lo podemos dejar lo más fino posible de análisis. Esto sería la tendencia estructural del último gran movimiento de Bitcoin. Aquí es donde empieza la gran aceleración. Por tanto, que esto pudiese revertir hacia esta zona no tendría ningún problema ni cambiaría en absoluto nuestra visión positiva de Bitcoin. Lo que pasa es que en términos porcentuales esta caída representa una corrección de un 40 y tantos %, que para mucha gente es una auténtica ilusión o barbaridad, pero se da continuamente. Esta corrección que hubo aquí fue de un 32% aproximadamente, un 31%. Ya os digo, Bitcoin es un animal distinto al resto y hay que entender que se comporta de esta manera y esta caída de un 11%, que en otro activo sería algo extraordinario, para Bitcoin es el día a día. ¿Vale? Me encanta esa denominación de este animal. Siempre diferencia de lo que estamos hablando y la cautela con la que hay que mirar siempre esta inversión, que siempre nos recuerdo que dice un poquito pero medido. Efectivamente. Siguiendo con sus consejos, estaba hablando del miedo, ¿no?, que tienen los bancos centrales a no controlar esa moneda virtual, esa competencia, ¿no? Tanto, bueno, pues eso, la incertidumbre y lo desconocido y los riesgos que pueda
integrar. No sé en ese aspecto cómo ve, más allá de esas criptomonedas, al comportamiento del dólar, tan pendiente de todos los mensajes de la FED, a veces un poco contradictorios sobre inflación y estímulos. Bueno, yo creo que aquí hay un tema interesante y es que el mercado de forma uniforme está muy convencido de la debilidad del dólar, que el dólar se va a depreciar más que el resto. La inflación parece que es más probable que surja con fuerza en Estados Unidos porque es donde está habiendo una recuperación económica más visible, además de lo que está pasando en el bloque asiático, y la idea de un paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones sumado a los 900.000 de diciembre y los 2,2 que se aprobaron en marzo, hace un poco la sensación de Estados Unidos va a ser una bomba de relojería en términos de inflación. Cuando eso ocurra, la divisa que más se va a depreciar va a ser el dólar, porque además van a incurrir en un déficit respecto al PIB probablemente del entorno de un 120 o superando 120%, que fue una cota muy, muy importante visualmente porque fue el endeudamiento en el que incurrió Estados Unidos para financiar la Segunda Guerra Mundial y el máximo histórico de endeudamiento. Por tanto, hay un poco una sensación de el endeudamiento allí está siendo más severo que en otras regiones en cuanto a aceleración o tasa de aceleración y eso va a depreciar el dólar. Pero es un consenso y eso quiere decir que hay mucha gente que ya está posicionada tanto a nivel institucional como a nivel privado. Los consensos me dan siempre mucho miedo. Por tanto, mi opinión sobre el dólar es que efectivamente en el corto plazo vamos a ver un cierto deterioro. Este es el dólar index, que lo que comprueba es... No lo veo. Pablo, otra vez no veo el gráfico. Estamos sin... ¿Ahora sí? Sí, vale, es que creo que tenéis que darme paso vosotros para compartir pantalla. Pues menos mal, vale. Lo pedimos. Básicamente, como digo, este dólar index lo que nos muestra es la cotización del dólar contra las 6 principales divisas del mundo, ¿no? Dentro de ellas, la que más pesa es el euro. Prácticamente una mitad de la posición del dólar index está expresada en euro-dólar. Si esto baja, quiere decir que el dólar se está debilitando. Cuando esto sube, el dólar se está fortaleciendo. Veníamos de un proceso de dólar fuerte muy claro, que es lo que llamamos la década en la que el dólar lo hizo mejor que el resto de monedas del mundo. Y como podéis ver, pues tenía un poco este patrón que estoy pintando. Esto fue un poco la estructura que dominó la fortaleza del dólar desde el 2007 en adelante y ahora hemos detectado ese cambio de tendencia que nos lleva a pensar que tal vez nos vamos a mover hacia cotas mucho más bajas. Pero yo personalmente creo que el mercado rara vez hace lo que a todos nos interesa que ocurra. Y cuando hay un consenso excesivamente grande, lo habitual es que el mercado se mueva hacia donde más daño nos hace. Por tanto, yo creo que a corto plazo sí es verdad que el dólar probablemente se va a debilitar, pero no me extrañaría nada que en un momento dado tengamos este tipo de movimiento contrario que lo que haga es que salten muchas operaciones, muchas posiciones de consenso por los aires y luego ya, una vez pasa eso, no me extrañaría que efectivamente se dé ese movimiento que todo el mundo querría ver. Por tanto, para mí la visión del dólar no es tan direccional este año. Creo que va a contar con muchos flecos. Va a haber una fase de debilidad, luego una fase de fortalecimiento, luego otra fase de debilidad. Por eso creo que es un activo que encaja muy bien desde el punto de vista de trading este año, no tanto para buscar una posición y sentarse en ella, sino para estar moviéndose a la alza y a la baja, como hemos comentado también en algunas bolsas. Pues hay que vigilarlo, está claro. Si miramos a lo que va a ser la evolución, no sé si detenernos, ya sé, cuando miramos de renta variable siempre mira más allá de nuestras fronteras, no es su mercado favorito en estos momentos. El DAX, que hoy, por cierto, es el que más cae con respecto a nuestros vecinos europeos, que se deja un 1,73%, pero no sé cuál es el horizonte o qué es lo que arrojan los gráficos. Bueno, aquí hay dos temas que son interesantes. Si ponéis la pantalla, os voy a mostrar lo que está pasando en el día de hoy, que como bien dices es una caída muy violenta. Esa caída violenta, como puedes observar, está rompiendo un poco la zona de lo que llamamos la zona de soporte que había estado funcionando estos días atrás y ha completado una estructura. Normalmente los gráficos solemos analizarlos en términos de estructuras porque se repiten ciertos patrones que nos permiten establecer pues, objetivos. Da la sensación de que el DAX tiene recorrido a la baja, es decir, que si yo tuviese posiciones de corto plazo, creo que hay que tener en mente que esto podría irse perfectamente hacia niveles de los 13.300, 13.450 puntos. Es decir, yo creo que el DAX va a protagonizar caídas adicionales durante
la sesión de hoy y los próximos días. Ya veremos lo que ocurre cuando alcance esta zona de suelos. Pero esto es trading, esto es simplemente una visión para las próximas 24, 48, 72 horas. Lo que sí merece la pena no olvidar, que probablemente muchos inversores no prestan la atención debida, es la estructura de largo plazo del DAX. Y cuando uno mira la estructura de largo plazo, la conclusión que saca, y aquí estamos mirando desde 1991, cuando mucha gente me dice, vale, ¿cuál es el potencial que le ves al índice alemán este año o incluso de cara al año 2022? Yo siempre pinto este gráfico y digo, pues bueno, esta estructura que estamos pintando es lo que ha ocurrido con el DAX alemán a lo largo de las últimas 2 décadas y media. No es precisamente un periodo corto. Esta es la estructura y ahora yo quito todo lo que hemos estado analizando en el corto plazo porque para este tipo de análisis no tiene ningún sentido y lo ponemos en contexto con lo que hemos estado diciendo de los problemas de inflación al alza, de posibles subidas de tipos antes de lo previsto, del descarrilamiento del mercado en un momento dado por esas presiones de inflación que no queden contenidas en el 2%, y al final te queda un análisis sencillo. Dices, vale, esto de aquí es el gran techo de finales de los 90, cuando se forma el pinchazo de la burbuja.com, después tengo el ataque en 2013, después tengo el ataque en la cota de 2017, aquí tengo el ataque en 2019 y el ataque que estamos protagonizando actualmente y que probablemente no hay que descartar que nos metamos de lleno aquí arriba. Pero esto es el recorrido que le veo. Y dices, vale, en el mejor de los casos estamos hablando de los 14.900 puntos aproximadamente. Esa zona entre 14.200, 14.900 probablemente sea la expectativa positiva que me queda a mí para el DAX, para lo que queda de año, principios del año que viene. Que no está mal, pueden ser unos cuantos puntos porcentuales, pero no veo muy probable que se rompa este techo. Ahora lo que tengo que poner en contexto es esa potencial ganancia respecto a los riesgos hacia abajo. Y los riesgos hacia abajo son cuantiosos. Entonces, esto de aquí evidentemente fue el COVID, lo que nos afectó el COVID-19. Esto de aquí fue el pinchazo de la burbuja financiera y esto el pinchazo de la burbuja.com. Como mínimo lo que me plantearía es que cuando se tuerza la situación de verdad, y creo que se va a torcer de verdad en el medio largo plazo, volvamos a atacar esta cota. Por tanto, ya tengo definido cuál es la zona en la que puedo estar interesado en buscar operaciones compradoras en el DAX a medio largo plazo sería la cota cercana a los 10.000 puntos, 9.800, y hasta dónde podría estirar ese posicionamiento alcista con una visión de medio largo plazo. Evidentemente, cada vez tenemos menos atractivo ante un mayor riesgo potencial. Pues ahí está, y además esa expectativa, ahora miro 13.700 y por encima esos 14.200 que decías, vigilaremos, pendientes del mercado, se nos escapó el tiempo, ha sido un placer, pero ya no me da tiempo a nada más, que no puede ser. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, mil gracias por esas explicaciones, esa visión y ese consejo. Feliz jornada y feliz negocio. Gracias, un saludo.